Bienvenidos a la clase de Laboratorio de Mecánica de Máquinas. En este video encontraremos una explicación acerca del análisis de posiciones utilizando método iterativo conocido como Newton-Raphson. Recordemos que cuando hacemos un análisis de posiciones utilizando lazos vectoriales, podemos derivar una ecuación del lazo que nos permite, al ser descompuesta en sus componentes cartesianos, tener ecuaciones que representen las posiciones del sistema en dirección X y en dirección Y. El sistema de ecuaciones obtenido mediante este análisis es de tipo no lineal, lo cual implica que su solución algebraica o solución cerrada puede ser bastante tediosa, por lo que es conveniente implementar métodos numéricos que permitan aproximar esa solución de forma simplificada y menos costosa en cuanto al cálculo computacional. Este tipo de soluciones nos permitiría conocer las posiciones de cada una de las juntas ante cualquier entrada del sistema. Para el caso del mecanismo 4 barras que vemos en el ejemplo, nos permite que ante la entrada del eslabón A, siendo este el ángulo θ2, podamos conocer los ángulos θ3 y θ4. Como decíamos, la ecuación obtenida es de tipo no lineal. Solucionarla algebraicamente resulta complicada, por lo cual necesitamos recurrir a algunos métodos numéricos. Un método que permite la solución de ecuaciones no lineales es el método de Newton. Este método, como dice aquí en las características, permite determinar las raíces de las ecuaciones no lineales, es decir, los valores de la variable independiente para los cuales la función se va a hacer cero. Como este caso, en el caso de esta gráfica que estoy señalando, la gráfica en este valor de x se hace nula. Para que este método pueda usarse, se necesita de un valor semilla y de que la función sea diferenciable. El método funciona de la siguiente manera. Comenzamos con un valor semilla, un valor en el que, aunque no conozcamos el comportamiento gráfico de la función, podamos considerar que está cercano a la raíz que buscamos encontrar. Entonces, aquí tenemos que tomamos un valor semilla inicial x1 en este punto. En ese valor x1 evaluamos la función. Recuerden que estamos buscando el punto en que la función se hace cero. Identificamos que en este punto la función es distinto de cero. Claramente, está lejos del eje horizontal. Como es distinto de cero, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Dibujaremos una línea tangente al punto y llevaremos esa línea hasta que corte el eje horizontal. Hecho esto, ese punto de corte del eje horizontal va a ser nuestro nuevo valor semilla y repetimos el procedimiento. Es decir, en este nuevo valor semilla, en este punto de corte del eje horizontal, vamos a evaluar la función. Como nos damos cuenta que la función evaluada en este nuevo punto es distinta de cero, o sea, no es una raíz, nuevamente dibujamos una línea tangente. Esa línea tangente, para el caso de este ejemplo particular, resulta que es muy cercana al valor de cero, aproximadamente cero. Como es un método aproximado, es un método numérico, con un fundamento gráfico según lo que explicamos acá, va a ser difícil que encontremos el valor exacto, pero nos aproximamos bastante. Bien, esta explicación gráfica resume bastante bien cómo funciona el método de Newton. Es un proceso de evaluar valores semillas y trazar líneas tangentes, repitiendo esto hasta que encontremos un valor lo suficientemente cercano a cero para que estemos satisfechos. Eso podemos llevarlo a una expresión matemática, que es la que tenemos aquí.
que es la que nos permite calcular cuál va a ser nuestro nuevo valor semilla a partir del valor semilla inicial. xi más 1 es el nuevo valor semilla y nos basamos en el valor semilla inicial xi menos la razón entre el valor evaluado de la función xi entre la derivada evaluada en ese punto. ¿Bien? Esta ecuación, ¿de dónde se fundamenta? Del hecho de que tengamos una pendiente o una recta tangente involucrada en el proceso. Recuerden que la pendiente o la recta tangente, la pendiente de la recta tangente va a ser igual a la derivada, que es el término que aparece aquí en esta ecuación. Y a su vez la pendiente va a ser igual al delta y entre el delta x, donde el valor de y lo encontramos aquí y no encontramos ningún otro valor porque recuerden que estamos haciendo el corte en el punto cero. Esta ecuación surge del hecho de estar dibujando esta línea recta tangente. Bien, entonces, teniendo en cuenta que hay una ecuación, este procedimiento que repetimos acá podemos hacerlo con algoritmo porque es un procedimiento repetitivo. Y lo que estamos diciendo es que establecemos un valor semilla y repetimos este procedimiento de encontrar nuevas raíces y evaluar las raíces hasta que la función evaluada sea lo suficientemente cercana a cero. Es decir, vamos a repetir este procedimiento mientras que el valor de la función sea mayor que una tolerancia, donde la tolerancia es un valor muy cercano a cero. Puede ser, digamos, 1 por 10 a la menos 12, 1 por 10 a la menos 16. Entre más pequeño sea este valor, más tiempo va a tomar encontrar la solución o que termine de iterar, pero va a ser una solución más acertada y más cercana al valor buscado. Un inconveniente que tiene el método de Newton es el hecho de que este método es sensible al valor semilla y que no distingue entre dos soluciones. Aquí vemos una comparación en la cual, dependiendo del valor semilla que usamos, aquí es 1.8 y aquí es 2.5, en este toma 4 iteraciones, llegará a una solución, mientras que en este toma solamente 3. En la medida que el valor semilla está más cerca de la raíz, va a tomar menos tiempo o menos iteraciones calcular cuál es esta raíz. Bien, otro inconveniente que tiene es que puede haber casos en los que no haya convergencia. Por ejemplo, si el valor semilla coincide con un máximo o un mínimo, la recta tangente a este punto va a ser una línea horizontal, por lo cual nunca va a cortar la función en el eje horizontal. Si también colocamos una raíz de forma tal que la recta tangente lo que haga es alejarnos de la raíz verdadera, tampoco vamos a tener convergencia. Entonces, dependiendo de la raíz, podemos encontrar una solución o no. Y dependerá de eso también el tiempo que nos tome encontrarla, por lo cual la raíz debe ser lo más adecuada posible. Bien, hasta el momento lo que habíamos visto es un método que nos sirve para resolver ecuaciones no lineales. Cuando buscamos evaluar sistemas de ecuaciones no lineales, como es el caso de nuestro problema, no nos basta con el método de Newton. Necesitamos el método de Newton-Raphson, que es la versión multidimensional del método de Newton. Funciona igual, solo que en vez de tener una semilla X, tendremos un vector de semillas, que el vector de soluciones va a ser X, que tiene los delta de X o los cambios de las funciones de las variables independientes. Tendremos un vector B, que este vector contiene las ecuaciones del sistema a solucionar, nuestro sistema de ecuaciones, y el vector, la matriz jacobiana A, que es el jacobiano del vector B. El algoritmo termina siendo esto. Vean que esta vez no estamos evaluando la función x, sino la inversa de a por b, que esto es igual a x, inversa de a por b, evaluando su norma, dado que el resultado es un vector que debemos tener en cuenta cada uno de los elementos del vector, por lo tanto, estamos usando la norma que debe ser mayor que la tolerancia. Y la ecuación que antes usábamos para calcular la nueva semilla se convierte en esto, que no es una ecuación
como lo habíamos planteado antes, sino que es una operación entre vectores y matrices. Bien, ese es el cambio que se hace para el proceso multidimensional de Newton-Raphson. Cuando lo implementamos estos mecanismos, tengamos en cuenta que nuestro sistema de ecuaciones B lo obtenemos de nuestras ecuaciones vectoriales del lazo vectorial, que A sigue siendo el jacobiano y que X va a contener los cambios en las variables independientes, las que nos interesa determinar, por ejemplo, los ángulos de los eslabones.